Rebeca, ¿cómo estás? Bien. Hola. Qué bueno. Hola. Mira, nosotros somos estudiantes de psicología con mi compañero, se llama Edison. Y yo soy Natalie Señor. Estamos en la Universidad Católica del Norte, cursando el cuarto año. Y quiero explicarte un poquito con respecto a en qué se va a tratar la estructura de esta sesión de entrevista. En primer lugar, queríamos explicarte cuál es el objetivo de la entrevista. Mira, el objetivo de la entrevista es que en realidad nosotros necesitamos ser evaluados de un curso de psicología laboral. Entonces, necesitamos en realidad con estricto rigor esta sesión. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo, cierto? Sí. Y esto igual nos servirá como experiencia más adelante cuando ya hagamos una práctica o trabajemos profesionalmente ya con la licencia. Sí, y además explicarte también que la duración de la entrevista va a tener un rango de 30 a 35 minutos y también que en realidad en algún momento te sientas un poco incómoda o algo, también sería conveniente que nos manifestaras, o alguna pregunta que te realicemos no nos entiendas bien, también tienes derecho a volver a preguntar. ¿Sí? Y en cuanto a esto es voluntario, si quieres una devolución de la evaluación, nos pides, te vamos a dar nuestros datos para que lo puedas avisar si que quieres un informe de lo que hemos sacado de tu entrevista. ¿Ya? Y además también algo muy importante que comentarte que nos vamos a basar en un modelo de entrevista que se llama STAR, ¿sí? En la cual ya nosotros te vamos a ir planteando ciertas preguntas. ¿Ya? ¿Antes ya has estado en alguna entrevista de trabajo? Sí. El año pasado, cuando salí, porque yo terminé en agosto. En agosto. En agosto di el examen de grado y ahí terminé, y al mes después ya empecé con entrevista de trabajo. ¿Y cómo ha sido la experiencia de esas entrevistas? O sea, la primera fue muy así como al choque, porque no sabía nada, pero tampoco nada así tan terrible, porque preguntan cosas que obviamente van dentro de lo que uno igual sabe. Sí. Por ejemplo, si es que ya tuvo alguna experiencia en el área que se va a desarrollar, cuáles son las capacidades que uno tiene, y si es que uno cumple con el perfil para poder optar a ese cargo de trabajo. Claro. Ustedes sabrán más de eso. Claro, y tú mostraste tu currículum también. Claro. Y ellos te preguntaron a partir de lo que salía De lo que ya en tu salía ahí, experiencia. claro. Ah, ya, muy bien. Bueno, según tu currículum, dice que has participado en unas prácticas voluntarias y has demostrado proactividad. Sí. Me interesó mucho ese tema. Y viendo, tienes harta experiencia en prácticas profesionales y también actividades extracurriculares. Sí. Te quisiera preguntar, ¿cómo has demostrado esa proactividad? ¿Cómo lo has demostrado? ¿En qué sentido? ¿Personalmente o...? En tu trabajo, ¿cómo has expresado esa proactividad? ¿En qué situaciones? Bueno, por ejemplo, siempre trato de estar como atenta a todas las cosas que se hacen. Respecto a kinesiología, si bien uno está con los pacientes todo el rato, en una sesión de 30 a 45 minutos uno tiene que estar pendiente de lo que va a hacer el paciente, pero también después de eso hay muchas cosas que también se hacen. Por ejemplo, todo lo que es estar atentos si los pacientes vienen o no vienen a las sesiones, si es que alguno se pierde por mucho tiempo, llamarlos, estar atento a que ellos puedan venir, ocuparse de los horarios. Bueno, en este caso, actualmente el trabajo, si bien es con Constanza, también trabajamos en equipo y las dos coordinamos muy bien lo que es el trabajo en lo que es la kinesiología con el paciente. Pero en otro equipo, en las prácticas, como tú me dices que tal vez leíste en el currículum, son equipos más grandes, multidisciplinarios, donde hay no solamente kinesiólogos, también hay psiquiatras, hay psicólogos. Me tocó en varios consultorios donde uno trabaja no solamente como un equipo de kinesiólogos, también están los terapeutas ocupacionales. Trabajo integral. Entonces, en ese mismo trabajo integral uno tiene que demostrar
no solamente las capacidades como kine, sino que también otras capacidades, y que eso también se resalta cuando en mi caso me estaban evaluando. ¿Por qué yo puse eso de proactividad? Porque siempre los profesores a mí me lo recalcaban, de que yo siempre me estaba moviendo entre comillas, para todos lados, no estaba solamente sentada con los pacientes en una camilla haciendo lo de kine, claro, o la terapia que yo tenía que hacer. No, sino que sí, me preocupaba más allá. Por ejemplo, en el hospital regional muchas veces había pacientes que estaban en caso social, en donde no tienen familiares. Entonces, claro, uno iba a hacer la terapia de kine y todo lo demás, pero también yo me preocupaba, por ejemplo, muchas veces me tocaba hacer trabajos que no eran relacionados con kinesiología. Por ejemplo, cambiar sábana, peinarlos, asearlos. Es una labor que lo hace. Y esa es una labor que supuestamente deberían hacer otras personas. Pero uno ve la necesidad y lo hace. Entonces eso igual se demuestra pero todas las circunstancias. Esa actividad que no eran precisamente de tu área de kinesiología, ¿también te ayudan otras personas que están trabajando contigo, o tú solamente lo hacías tú por tu propia cuenta? En el principio, yo siempre estuve con un tutor en las prácticas. Habían veces que yo lo hacía sola y otras veces que lo hacía con el tutor que estaba a cargo mío. Al principio siempre, en las primeras prácticas siempre es como que están más atentos a uno, por lo mismo. Sí. Pero después ya uno se va desenvolviendo y van viendo la confianza que pueden depositar en lo que uno sabe, claro, y ya dejan más libre para tomar acciones solas. ¿Y cuáles eran los efectos en cuanto a la actividad que tú hacías, esa iniciativa que tú hacías en hacer las camas, en hacer otras cosas aparte de kinesiología? ¿Había algún resultado, había algún efecto? Había un cambio tal vez no en la persona en sí, porque la persona que estaba, o que yo siempre vi, eran adultos mayores. Y que siempre tenían o un problema ya, por ejemplo, no sé, por retraso mental, o alguna demencia mental, o alguna, por ejemplo, Alzheimer y esas cosas, que seguramente ellos no veían o no te podían decir gracias, porque no estaban conectados con el ambiente. Pero sí había un cambio en las personas que, por ejemplo, que estaban alrededor mío, porque cuando hay pacientes también están los, no sé, los paramédicos, los auxiliares paramédicos, que ven que tal vez esa persona debía haber estado más aseada de lo normal y que era trabajo de ellos. Sí. Y que no lo hicieron. Entonces, después iba el doctor y preguntaba por qué ella está haciendo eso si no debería hacerlo. Entonces, había un cambio después de eso. Estaban más preocupados de las personas y todo lo demás. ¿Y cómo era tu comunicación con otras personas que trabajaban el cuerpo integral? ¿Cómo se interconectaban de manera comunicacional? ¿Hacían reuniones? Habían reuniones. Creo que una vez por semana. Yo estaba en las prácticas, estaba 2 a 3 semanas en un lugar y lo iba rotando. ¿En qué prácticas? En el primer semestre tuve varias prácticas y ahí íbamos rotando cada 3 semanas. Y después en la última semana, o sea, en el último semestre, que era el segundo semestre, ya estuve 4 meses en un lugar específico. La comunicación con las demás personas que tú me dices, en el caso de que había algo que resaltar o decir, era directo. Pero casi siempre iba con mi tutor. Y mi tutor iba conmigo. Todas las comunicaciones se iban a él y toda la información iba si era algo específico, se dirigían a mí o yo me dirigía a la persona que yo, no sé, por ejemplo, el kine no sabía cierta cosa que yo necesitaba y me decía, anda a hablar con él, por ejemplo, oficial, que era el que estaba encargado del grupo. Y yo iba directo donde él, pero no era así como un contacto directo en todo momento. ¿Y con tus compañeros directos, kinesiólogos? ¿Cómo era la comunicación entre ellos? Sí, constante. O sea, habíamos alumnos, casi todos los lugares, alumnos, entre 4 o 5 alumnos en un lugar y cada uno con un tutor. Entonces, claro, cuando bajábamos, por ejemplo, subíamos a piso, luego cuando bajábamos, ahí ya estaban todos los kinesiólogos y todos mis demás compañeros y había una comunicación así, correcto como estamos hablando ahora nosotros.
ya, afable, efectiva, sí, una comunicación sí. de trabajo como también cotidiana. Claro, sí, almorzábamos algunas veces. Y se compartían algunas veces, por ejemplo, si había algún problema, se compartían, por ejemplo, había alguna solución entre conjuntos. Sí, igual, pero no tanto, porque por ejemplo, en mi caso, si era con mi tutor, claro, entre los dos debatíamos y hablábamos qué cosas podíamos hacer, qué cosas no, qué pensaba yo que era más efectivo, qué cosas no. Pero así si tuve preguntas entre todos los kinesiólogos, por ejemplo, eran como 8. Sí. Entonces, entre los 8 kinesiólogos más los 8 alumnos que habíamos, plantearon una situación en específica. No mucho, por un paciente, no. Más que nada cuando eran las evaluaciones, por ejemplo, de casos clínicos. Ahí se debatía y los otros kines te preguntaban cosas a ti, de tu tratamiento, qué hiciste y lo demás, pero era más que nada en evaluaciones de casos clínicos. Ahí como que todos intervenían, pero en lo cotidiano, así como uno haciendo terapia, normalmente no, era más con el tutor que estaba a cargo mío. ¿En qué práctica tú trabajas con tu grupo de kinesiólogos? Porque en otra práctica trabajabas con personas que no eran kinesiólogos, sino que eran psicólogos. Claro. ¿En qué institución trabajas con tu grupo de kinesiólogos? Solamente con el grupo de kinesiólogos, creo que fue en el hospital militar. ¿El hospital militar? Hospital militar. Ya. Y si no me equivoco, en la Teletón. Porque no tuve mucho contacto con terapeutas ocupacionales ni con audiólogo ni fisiatra. Era como más, llegaban los niños a la Teletón y uno los veía y estaba solamente con ellos. Ya. Pero no había una interconexión con los psicólogos, o sí, había con terapeutas ocupacionales. ¿Había alguna Sí, igual, red? pero claro, había como redes. En donde más se notó eso como de red era cuando yo estuve en la Teletón. Ahí era como muy, el niño pasa esto primero, después lo otro, después lo otro. Pero comunicación directa, si tú me hablas, que yo alguna vez fui a hablar con un psicólogo de tal paciente, nunca. Ah, no, tú te dedicabas a lo que claro, a lo más que yo, no sé, pues, quería averiguar más del paciente, leía su ficha y ahí salía, por ejemplo, tal día fue atendido por el psicólogo, o tal día fue el terapeuta ocupacional. Y ahí, claro, uno leía la ficha y se enteraba de lo que decía o de las recomendaciones y todo demás. Describe una situación en la que vio un problema, ¿ya? Y tomó algunas medidas para corregirlo en vez de esperar que los otros lo hicieran. Dime alguna situación. ¿Actualmente o en la...? O en su experiencia en cuanto a su práctica o en su trabajo voluntario. Okay, pero, por ejemplo... yo creo que donde más puedes, porque ahora ya uno más, yo estoy más, claro, independiente. Yo creo que donde más puede ser es en la práctica cuando estuve en la Teletón. La Teletón. Porque en la Teletón se ocupan máquinas, Locomat, que no sé si la conocen, que es cuando se ponen los niñitos y ellos tratan como de volver a caminar, pero es una máquina muy grande donde ellos se ponen y empiezan a caminar de nuevo. Ah, sí. Ya, eso es antes de que ellos pasen la paralela y todo lo demás. Yeah. Entonces, ya había llegado el paciente que le tocaba, y eso es por hora. Por hora. Y si no, claro, por turno. Si es que no se atiende a ese paciente a tal hora, él pierde porque viene al otro tiro, porque ya está muy lleno. Entonces, yo me acuerdo que en esas circunstancias, entre comillas, mi profesora, la que estaba a cargo de nosotros, no había llegado. Y no contestaba, no pasaba nada, y era como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y todos decían así como, no, esperemos que llegue la profe. Y yo dije, no, pongámoslo nomás en el Locomat y esperemos a que la profesora entre medio llegue, porque nosotros ya sabíamos ya cómo, entre comillas, poner al niño, las medidas que tenía, porque es todo un programa, un protocolo, y eso se pone en el niño. Ya lo sabíamos. Entonces, entre comillas, llegamos a un acuerdo y lo hicimos. Pusimos al niño y todo lo demás, y claro, la profe había tenido un problema, no sé qué le había pasado, y llegó atrasada como 30 minutos. Y se ocupa como 45 minutos el Locomat. Entonces, la profe después nos felicitó por haber tenido la iniciativa de haber puesto al paciente sin haberlo esperado, y de esa manera no se atrasaba la terapia y tampoco se atrasaba el paciente que venía después, porque eso significaba que el resto de los pacientes, que eran como 20, todo eso se iban atrasando. ¿Pero fue una iniciativa tuya esa idea o fue una iniciativa grupal? En un principio fue mía,
Porque como que yo incentivé a los otros a que pongamos nomás niños, si total ya sabemos cómo se hace y no creo que nos reten. Te comunicaste con ellos para que hicieran sí, porque ahí habían 2 niños aparte de mí, de otras universidades. Kinesiólogos también, pero de otras universidades, de Santo Tomás y de Valparaíso. Y me acuerdo que ahí llegamos a un acuerdo y lo pusimos. Y el efecto fue el agradecimiento de la profesora. Claro, y que nos atrasaran los demás pacientes que venían. Pero ¿no te sentiste un poco incómoda en esta situación, como por ejemplo la irresponsabilidad que tuvo la profesora en no llegar? No, ¿Cómo te sentiste? No, o sea, no me sentí cómoda. Lo que pasa es que nosotros ya sabíamos que ella de repente podía llegar atrasada, porque tenía ciertos como problemas. Entonces como que ya estábamos avisados de que podía pasar esto. Y también igual, bueno, algunas veces igual mis compañeros o yo también llegaba tarde, entonces ¿cómo exigirle a ella así como que llegue siempre a la hora? Si igual siempre puede pasar algo, o sea, desde que la micro choque hasta que, no sé, pues, uno se tropiece y se caiga y llega atrasado. O sea, piensas hacer un plan B igual. Sí, ¿Tienes alguna idea? Puede que pase alguna cosa con la profesora. Sí. Ya. Muy interesante la manera de cómo tomaban la iniciativa de poder solucionar ante una determinada situación. De verdad, es buenísimo. Y mira, a mí me gustaría también un poco hablar con respecto a una competencia de trabajo en equipo. Me gustaría que seas tú misma que me expliques en alguna situación donde tú hayas participado y hayas podido desarrollar esta competencia de trabajo en equipo. No sé, tal vez en algún trabajo que hayas tenido durante tus prácticas profesionales o donde tú hayas sentido que hayas aprendido de trabajar con respecto a grupo o a un equipo. Me acuerdo que la primera práctica que tuve fue en el CAN, en el centro norte de ella que queda. Sí, ¿qué me dices? Esa fue mi primera práctica laboral. O sea, yo no sabía a lo que iba, no tenía idea de nada, iba así como muy a la vida. Tuve la suerte, entre comillas, que me tocaron un tutor muy bueno, muy bueno, donde aprendí mucho. Y ahí se trabajaba mucho en equipo, porque los pacientes que habían, como es un centro asistencial, habían pacientes cada 2-3 minutos, demasiados pacientes, y el lugar que había en los box eran 5. Y éramos 10 kinesiólogos, con más tutores, entonces éramos muchos. Entonces ahí teníamos que aprender a organizarnos, entre comillas, por los horarios, quién venía, quién no venía. Aparte también hay, en ese mismo lugar, están terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos si no me equivoco, y una fisiatra. Y uno tenía la facultad de decirle al paciente, saque hora para tal cosa, o sabe que hay tal lugar acá donde usted puede ir. Aparte también, me acuerdo que la fisiatra siempre hacía reuniones cada cierto tiempo. Y hacíamos reuniones de equipo y evaluábamos a los pacientes que ella tenía, porque no todos van con la fisiatra. Y evaluábamos los pacientes, hablábamos de lo que le estaba pasando. Y eso fue algo nuevo, porque en la universidad a uno lo forman de tal manera de que uno aprende nomás las cosas, la teoría, la materia, en el laboratorio yo pongo en práctica lo que sé, pero uno no aprende a trabajar en equipo más que nada con el compañero, pero uno estudia con el compañero y todo lo demás. Pero no con alguien que no conoce, y menos con alguien que tiene tanta experiencia, porque un fisiatra es una persona que tiene mucha experiencia con pacientes, y de esa manera uno también va aprendiendo cómo tiene que trabajar cuando hay equipos grandes, que no es así como solamente por un lado, o yo hago lo que yo sé, sino que es necesaria la otra persona para que este paciente evolucione de manera completa. Porque claro, necesita la quine, pero también necesita la parte de fisiatra, también necesita la parte de terapeuta ocupacional, que pasó mucho con pacientes que tenían, por ejemplo, parálisis faciales o problemas neurológicos, que se veían, por ejemplo, que habían perdido el habla o que perdían la sensibilidad. Necesitaban más que una quine, necesitaban también un terapeuta ocupacional, y de esa manera uno, cuando había esas reuniones, uno iba planteando la evolución de, por ejemplo, en este paciente que necesitaba terapeuta ocupacional. La pinza,
que es este movimiento, Sí. uno trabaja los músculos y también lo puede trabajar con el paciente, pero también necesita el fisiatra Claro. O sea, y al terapeuta ocupacional para poder hacerlo de manera eficiente. Sí. Porque si no, no me sirve de nada trabajar la musculatura si el terapeuta ocupacional no hace su trabajo. Claro. Entonces ahí esa fue la primera vez y que me tocó, por suerte, la primera práctica y que pude aprender y cómo era el trabajo en equipo. Pero preguntabas si tenías dudas. Ah, claro, sí, Hacía- obvio, si era mi primera Claro. práctica, entonces Tenía- iba tenía llena de que- dudas. Estaba Sí. llena de dudas y preguntaba. Sí, Pero, sí. pero su efecto era, ¿cómo era el efecto de todo lo que hiciste con el trabajo integral? Bien, bien, yo encuentro que fue un trabajo bueno. Encuentro que para hacer mi primera práctica, creo que pude desenvolverme de manera correcta y apropiada. O sea, no me sentí así como defraudada o pucha, o podría haberlo hecho mejor. Sino que me dio como el impulso, las ganas para seguir en las demás prácticas porque era la primera. Y muchas veces, igual los tutores recalcan más lo malo que lo bueno para que uno lo cambie. O se siente que así como, no sé nada, entonces tengo que estudiar todo, ¿no? Entonces, si bien a mí me tocó el tutor que supo decirlo de manera correcta, Sí, sí. creo que eso no fue como una piedra de tropiezo para bajonearme o no querer seguir con las demás prácticas y todo lo demás. ¿Pero eran dudas periódicas o habían dudas específicas? No, específica. Ya. Eran dudas Yo específicas. igual quisiera saber un poco con respecto a cómo era tu primer escenario de trabajo con personas diversas. ¿Era lo que esperabas tú con respecto a esa situación de trabajo? O sea, tú te enfrentabas por primera vez y me supongo que tenías tus propias expectativas de hasta dónde querías lograr tener resultados. Y hace poco dijiste que tenían los resultados favorables, pero ¿era lo que realmente tú esperabas? ¿O eran mejores, menores? Sí, con esta primera práctica fue algo que yo realmente esperaba, porque uno quiere tener igual hartos pacientes, no quiere estar sentada y así como que pasando, que esperando, sino que uno igual quiere poner los conocimientos en práctica. Entonces, claro, justo me tocó un lugar donde era un consultorio, entonces va mucha gente, demasiada gente. Me imagino. En otras prácticas me pasó donde, claro, era así como más lenta la cosa, no había tanto paciente. Y también pasa de que algunos tutores son como más reacios a que uno haga cosas. En la primera práctica me pasó que mi tutor me dejaba hacer lo que yo quería, me preguntaba, sí, está bien, hágalo usted, no sé qué, y todo el show. Era muy bueno. Pero en cierto sentido, con una persona así, un tutor que deja que los otros hagan el trabajo, puede haber problemas, ¿verdad? ¿Vio algún problema en el cual tuvo que solucionar? ¿Sí? Por ejemplo, si el tutor lo deja hacer trabajar y deja su confianza al equipo. Ajá. Dentro del equipo de kinesiólogo, lo que usted trabaja, hay problemas, ¿no? Siempre. ¿Pero lo solucionan con el tutor o se lo solucionan entre ustedes como equipo? Yo siempre iba donde el tutor. Siempre. Por ser claro, no sé, alumna aún, no me sentía con la facultad como de llegar y decirle así como a otro kine, oiga, ¿sabe qué? Tal cosa, ¿verdad? Entonces yo siempre iba donde mi tutor. Y yo le planteé las circunstancias, los problemas que podían haber, o si me pasó algo con tal paciente, o si tal paciente me dijo tal cosa, o si tal paciente fue más respetuoso, qué sé yo. Yo siempre iba donde el tutor y se lo planteaba, siempre a él. Y él después conversaba con los demás kines, o yo y la otra persona igual involucrada y hablábamos todo. Pero yo siempre, el hecho de ser alumna, siempre iba donde Siempre con él. Sí. ¿Ninguna duda preguntándole a otros colegas? Si mi tutor no estaba, sí le preguntaba a los otros profes, entre comillas, tutores que estaban a cargo. Pero lo importante es que buscabas ayuda, buscabas alternativas. Sí. Rebeca, mira, hábleme de una situación en la que algún colega o miembro ya de su equipo, de algún equipo que usted tuvo, estuvo en desacuerdo, ya con alguna idea o una acción. ¿Cómo lo manejó usted esa situación? Por ejemplo, en las reuniones que usted tuvo con respecto a lo último que me dijo que trabajó en el campo primera vez, ¿cierto?
y fue donde empezó a trabajar con diversas personas de diferentes áreas. Entonces en esas reuniones de repente tenían ciertas opiniones o tenían que dar informes tal vez de cada paciente. O diferentes ideas con respecto a problemáticas que sucedían. ¿Usted en algún momento estuvo de desacuerdo con algún colega y cómo pudo solucionar eso? ¿Cuál fue el resultado de todo ello? Sinceramente no me acuerdo haber estado de acuerdo con alguien. O desacuerdo. Claro, haber tenido como una situación así como de desacuerdo o algo. ¿Ya? Sí me acuerdo que habían, por ejemplo, ciertas como, no sé, como que el profesor actuó de tal manera y yo, entre comillas, decía, pucha, no debería haberme tratado así, por muy alumna que sea, ¿Sí? no debería haberme dicho lo que me dijo. ¿Y cómo pudo No se lo decía así, obviamente, pero no, yo no soy así como de así como entrar a la pelea. Yo más que nada tiendo a bajar, me olvido y chao. O sea, pasan cosas o que la puedan afectar, pero no, Claro, no, sí. no es parte ya de su... No, para nada. No. Por último, no sé, hábleme de una experiencia con alguien, ya con quien haya trabajado y que fue menos colaborativo de lo que usted necesitaba que fuera. Dígame, ¿cómo manejó esa situación? ¿Un profesor o un colega o una persona que estuvo trabajando con usted como equipo dentro de una práctica? Me acuerdo una vez que estaba en el hospital militar. ¿Está en el hospital militar? Sí, y ahí habían como 4 o 5 que éramos más que yo. Y me acuerdo que algunas veces habían ciertos pacientes que a algunos tutores o profesores no les gustaba. Y yo era la única que estaba en ese lugar como alumna, haciendo mi práctica. Ya. Porque típico los niños chicos, hay algunos que no tienen mucha paciencia y no les gusta, trabajar con ellos, no sé qué. Y me lo estaban dejando a mí. Me lo dejaban a mí. Y yo me acuerdo que yo le dije así como que no estaba haciendo su trabajo, porque ese paciente se lo habían designado a él, no me lo habían designado a mí. Y por muy alumna que yo fuera, y igual estaba llena de pacientes todo el rato, entonces, entre comillas, estaba haciendo un favor. Y más encima a mí ni siquiera me pagaban porque yo estoy haciendo mi práctica. Y a él le estaban pagando por supuestamente hacer esa terapia. ¿Cómo te sentiste? O sea, me daba lata al principio porque, entre comillas, como que asumió que yo tenía que hacerlo porque yo tenía más paciencia. O porque yo me llevaba mejor con los niños chicos, yo tenía que llevarme bien con los niños chicos. Tener una imagen tuya de ser una persona paciente, claro, que sí podía yo hacer ya había las tenido cosas. pacientes de niños chicos, entonces como que me llevaba bien y como que lograba que los niños captaran la terapia, porque cuesta mucho cuando son como muy hiperactivos y como que no se quedan quietos nunca y uno necesita que estén en la camilla, entonces cuando son muy así muy hiperactivos cuesta mucho. Entonces esta niñita era así. Y costaba mucho como que se quedara quieta. Entonces, justo este niño no tenía mucha paciencia. Entonces yo me acuerdo que me dio como lata, pero igual se lo dije. Y cuando se lo dije, tampoco fue así como, oiga, usted debería estar haciendo su trabajo y me se va antes. No. ¿No fue agresivo? No, sino que se lo dije y como que entendió la situación. No hubo mayor problema y de ahí ya como que él veía a la niña. Y yo me encargaba de mí. Pero no tenías ninguna lata de hacer ese trabajo que era de la otra persona. La única lata que me daba era de que por estar haciendo, o sea, por estar atendiendo a esa niña, yo tenía que cortar la terapia con otro paciente. Porque venía como a la misma hora, me chocaba. Sí. Entonces, yo creo que tenía que hacer, tenía que cortar la terapia o dejar haciendo las cosas solo al paciente para ver a esta niña. Eso era lo único que a mí me daba como lata, porque me tenía que estar como dividiendo en dos, porque claro, la niña venía en un horario que supuestamente el otro quien no tenía paciente, o sea, no tenía nada más paciente, pero yo sí. ¿Tú hablaste directamente con la persona que tenía que dedicarse al otro trabajo o hablaste con tu tutor? No, ahí yo hablé directamente con la persona, porque ella ya era interna, yo ya estaba en el segundo semestre y a mí prácticamente ya me trataban como kines. Ahí por lo menos en el hospital militar, el trato que tenían conmigo no era de alumna. Ellos siempre me trataron como kinesióloga. Y yo, usted ya es kinesióloga, no sé qué. Entonces, siempre me daban así como muy directamente, no había como una diferencia. Pero tenían conciencia de que tú eras una practicante.
Yo creo que sí, pero siempre me decían que... Claro, porque si tú eres practicante, no, igual hay una confianza, claro. pero no eres una persona que está contratada por la empresa. Claro. Y porque si fuera así, ya, tú tendrías ya una idea de hacer tu trabajo claro. en tal parte, en tal área. Sí. ¿Ya? Pero te trataron como si fueras ya una profesional, titulada. Claro. Entonces te hicieron hacer un trabajo que no correspondía a tu área, pero aún así tú lo hiciste. Claro. ¿Ya? Tú lo hiciste, pero no hubo otro problema, no hiciste... No hubo una dificultad. No, más que nada lo que les digo, o sea, el hecho de que a mí me daba lata de que, claro, él, porque no tenía, entre comillas, dominio con un niño chico, ella lo toma. ¿Y qué hacía el otro trabajador? ¿El quién es? Porque como no trabajaba con el niño, ¿qué hacía aparte? ¿En ese momento? En ese momento, cuando tú te dedicabas a las dos... ¿Lo puedo decir? Sí, por supuesto. Sí, aquí estamos sí, relajados. Iba a ver televisión. Sí. En la parte, en la sala había como una tele, como una... Y se sentaba sentaba, se sentaba viendo televisión. Lo bueno y lo importante es que tú lograste tener que en algún momento manifestar lo que estaba pasando y tratar de solucionar, porque viste que no era agradable ni justo de que realmente acortaras el tiempo al otro paciente y correr al otro. Entonces, de todas maneras hiciste una buena opción de tener que... O sea, tuviste una iniciativa, claro, y que el trabajo dentro del hospital no parara. ¿Ya? Igual hubo un riesgo en cuanto a dejar a otra persona hacer un trabajo solo, porque igual uno tiene que tener alguna supervisión. ¿Ya? Pero de cierta manera tú no dejaste que tampoco a los niños solos, en ese sentido. Bueno, pues yo creo que para ir terminando un poco esta sesión, nos gustaría también, con respecto a todas las experiencias que has tenido en su currículo y todo que hemos visto acá y lo que nos estaba contando, ¿qué otras competencias o qué logros te gustaría obtener más, aparte de los que ya has logrado? O sea, ¿qué habilidades podrían mejorar? ¿Qué cosas quiero lograr? Claro, ¿Qué habilidades? ¿Qué habilidades crees que podrían mejorar? ¿Qué habilidades quiero lograr? O conocimientos. Bueno, yo quiero seguir estudiando. De hecho, en todo este tiempo he estado haciendo cursos. ¿Curso de qué específicamente? De kine. ¿De kine? Hice uno de RCP, de reanimación cardiopulmonar. Ah, ya, reanimación cardiopulmonar. Y otro que es del método TAFE. Sí. Aquí sale. Eso he hecho este año. Uno fue en abril, creo, y otro lo hice la semana pasada o antepasada, no me acuerdo. Por lo mismo, porque uno siente que para poder ser eficiente con los pacientes es necesario poder seguir adquiriendo conocimiento. O sea, lo que te entrega la universidad no basta. No es suficiente. Y eso yo lo sentí cuando estaba haciendo las prácticas. No basta solamente con los conocimientos que te entregan los profesores. Si bien aún no tengo como muy clara la línea del área en la que me quiero dirigir, creo que la misma circunstancia o el camino te va guiando por donde uno debe estar. El mismo hecho de haberme encontrado con la Connie de manera así como muy circunstancial ha hecho que estaba en una área que en un principio cuando yo entré a la universidad no me era como muy amigable. Pero que en las prácticas igual me empezó a gustar y yo no sabía si por esta o por otra y justo se dio esta oportunidad. Entonces claro, creo que el seguir aprendiendo es súper importante para poder entregar de manera correcta un tratamiento, me encima que los pacientes igual pagan. Y respecto a habilidades así como más psicológicas, ¿no? ¿Te gusta la psicología? ¿Te gusta trabajar con personas? Bueno, con mi hermana y con la Connie creo que he encontrado un mundo paralelo, ¿no? Un universo. Sí, amplio. Sí, he estado muy cerca de la psicología este último tiempo. Por la Connie también. Y ella me ha enseñado mucho cómo abordar a los pacientes de manera integral.
No solamente preocuparme de lo que es la quina, entre comillas, o sea, ver a un paciente como una lesión, sino que verlo de manera integral. El mismo hecho de cómo entran a la consulta, cómo ellos se expresan, ser mucho más observativa, todas esas cosas las he aprendido, no las aprendí siendo kine, sino que las aprendí de otra persona que tiene otras habilidades. Y eso me ha ayudado también a este último tiempo a no solamente enfocarme en el tratamiento kine, sino que también hacer un trabajo más integral con los pacientes. Obviamente eso no me corresponde porque yo no tengo la... pero me ayuda a poder conocer más a la persona que está conmigo, porque una terapia de 30 a 45 minutos yo no puedo estar callada. ¿No te gustaría pasando ultrasonido, haciendo la terapia, Sí. sino que uno también tiende a involucrarse con otra persona. Hay personas que tal vez no les gusta hablar mucho, pero hay otras personas que llegan acá y que creo que ven como el lugar o el espacio donde no me conocen, yo no los voy a juzgar. Claro. Entonces ellos muchas veces tienden a contar sus cosas o a conversar más de lo normal, entonces, y son 10 terapias de 30 a 45 minutos casi todos los días, entonces se genera un lazo. Sí, tiene que haber un lazo y red de comunicación. ¿No te gustaría estudiar psicología? Aunque ustedes no lo crean, una de mis opciones era psicología. Pero siempre me gustó más la salud. Más el área de la salud. Sí, y kine siempre fue mi primera opción. Entonces yo dije, ya, si no quedo en kine, quedaré en psicología. Pero psicología fue mi segunda opción de carrera. Bueno. Pero quedé en kine, así que... sí, quiero sí. ¿Algún resumen de lo que yo quería la verdad, muy buenas las alternativas de solución que daba según las situaciones que presentaba en las experiencias que has tenido, y algo muy importante con respecto a la proactividad, que a veces muchas personas no tienen esa facilidad, simplemente se dedican a lo que tienen que hacer y ahí basta. Entonces eso es algo muy valioso que yo puedo detectar ahora en ti, y de verdad que yo creo que cualquiera no puede desarrollar esa habilidad, ¿me entiendes? O esa competencia, así que es súper bueno. Y yo, otra cosa que tal vez con respecto a mejorar un poco más, tal vez, no sé, en algunas debilidades que hayas podido tú detectar también con respecto a tus experiencias, fortalecerlas un poco más. De igual manera, en general todo. Claro, en cuanto a la primera que tuviste en la escrita militar, de cierta manera tú hiciste 2 trabajos a la vez. Sí, claro. ¿No? Eso fue un gran desafío para ti. Pero era necesario también porque tú tenías que dedicarte también a una área, pero sí demostraste también proactividad, porque tuviste una iniciativa de atender en un área que no te correspondía, pero a la vez estuviste paralelamente en 2 áreas, los adultos tenían que trabajar solos y alguna vez tenían que estar en otra área, aquí. Entonces igual usar tu poder para avisar al que es el jefe, el tutor, y avisar todo lo que está pasando, ¿ya? Y también tener en cuenta tu derecho. Claro, es que yo creo que como recién también está ella teniendo experiencia, entonces yo creo que también lo motivó a realizar ese tipo de desafíos que tuvo, entonces tal vez más adelante yo creo que va a tener eso. Pero lo hizo después. Sí, pero te sirve. Yo creo que esa experiencia te sirvió demasiado para aprender de tus competencias, ¿ya? Y principalmente tu proactividad, tu iniciativa de trabajo, como también en trabajo en equipo. ¿Ya? Así que muy bien. Te agradecemos por este tiempo que nos has brindado a los dos, hacerte una entrevista. Confiaba en nosotros. Y que has confiado, y espero que te hayas relajado, que no hayas tenido tensiones ni nada. Lo importante es responder lo que tú sabes, a partir de tu conocimiento, a partir de tu experiencia. Pero desde un espacio de ameno. ¿Ya? Muchas gracias. Así que muchas gracias. Así que cualquier cosa te estaremos llamando. Contratada. Gracias. Así que muchas gracias. Rebeca. Gracias, Rebeca, te pasaste.